Muy bien. Bueno, muy bienvenidos a todos. Gracias por sumarse a estos talleres que hacemos siempre desde unioncondios.org. Y bueno, y ahora comenzando un nuevo año, hoy ya lunes 5, ahí a minutos de poner los zapatitos y el pasto y el agua para los Reyes Magos, estamos reiniciando estos talleres ahora de verano de Unión con Dios. Y siempre los lunes a las 9 de la noche tenemos nuestro taller para hablar de la fe católica. Así que si están viendo este video por esas cosas de Dios, súmense, nos envían un WhatsApp, aquí abajo va a aparecer siempre nuestras vías de contacto, nos mandan un WhatsApp y nos dicen queremos o quiero sumarme a todos los talleres de Unión con Dios. Los lunes, talleres para crecer en la fe católica. Así que hoy tenemos un tema muy importante que es los fundamentos de nuestra fe católica. Es imperdible este taller para refrescar un poquito y para discernir mejor cuáles son esos pilares, cuáles son esos fundamentos que sostienen toda nuestra fe católica. Pero como hacemos siempre, yo les invito a que comencemos con una pequeña oración. Si ustedes se animan, cerremos un minutito nuestros ojos y hagamos una pequeña oración. Nos ponemos en tu presencia, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te vamos a pedir, Señor, de manera especial hoy, que tu espíritu de sabiduría nos asista en este taller. Danos luz, danos sabiduría, danos fuerza para comprender mejor cuáles son esos pilares, esos fundamentos de nuestra fe, para que el mundo no nos confunda, para que incluso dentro de la iglesia no nos confundamos y poder entender mejor en qué se basa nuestra fe. Te pedimos, como siempre, la intercesión de la Santísima Virgen María en este taller. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como siempre los que están aquí conectados por Zoom tienen la ventaja de que pueden hacer preguntas. Así que no duden los que están aquí conectados de prender el micrófono y hacer las preguntas que quieran. También los que vean este video luego y sean miembros de la comunidad virtual de Unión con Dios me pueden mandar todos los WhatsApp que quieran para consultar dudas, preguntas y todo lo que no se entendió bien. Vamos a estar gustosos y yo de manera especial gustoso de ayudarles a entender mejor cada uno de estos temas. Lo que vamos a hacer ahora, fíjense ustedes, el tema de este taller es los fundamentos de nuestra fe, los pilares en los cuales se basa nuestra fe católica. Para eso, cualquiera me diría, Nicolás, por supuesto, nuestra fe se basa en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, por supuesto, ¿no? Pero recuerden ustedes, ahora lo vamos a ver en este taller, que no solamente nos apoyamos en las Sagradas Escrituras, sino seríamos como nuestros hermanos evangélicos, que para ellos sí, todo el fundamento de nuestra fe está apoyado solo en las Sagradas Escrituras. Para nosotros, ya lo vamos a ver, se apoya en las Sagradas Escrituras, pero también en la tradición de la Iglesia. Escritura y tradición en la Iglesia, en la palabra de Dios revelada y la tradición, es decir, la transmisión de esta palabra revelada a lo largo de los siglos, también tiene un peso muy importante para nosotros. Por eso que en este taller vamos a tomar como base de lo que vamos a hablar, de los fundamentos de nuestra fe, los mismos fundamentos que tomó el Papa, hoy ya santo, San Juan Pablo II, cuando creó el Catecismo de la Iglesia Católica, esta hermosa edición que todos conocemos, pero que muy pocos nos animamos a leer, ¿no? Este libro gordo que vemos aquí, que tiene cientos y cientos de parágrafos, lo que hace es sintetizar todos los fundamentos de nuestra fe. Y fíjense ustedes que no es casualidad que Juan Pablo II haya determinado que estos fundamentos de nuestra fe se puedan sintetizar en 4 partes. De hecho, los que leemos el catecismo nos encontramos que el catecismo se encuentra dividido en 4 secciones. Lo que la iglesia cree, es decir, lo que nosotros creemos, lo que la iglesia celebra, es decir, lo que todos nosotros, los fieles cristianos, celebramos dentro de la iglesia, lo que vivimos, lo que la iglesia vive en el día a día de su existencia, la vida de cada uno de nosotros,
Y por último, lo que oramos, la vida de oración, la vida espiritual de cada uno de los fieles seguidores de Jesús. Estas cuatro partes que forman las cuatro grandes divisiones que tiene el catecismo de la Iglesia, bueno, son hoy los pilares para hablar en este taller de los fundamentos de nuestra fe. Por eso vamos a empezar con el primero de todo. Dijimos que la primera parte del catecismo se dedica a hablar de lo que creemos como iglesia. Y justamente uno de los pilares que nosotros tenemos en nuestra iglesia es nuestra fe. Y aquí vamos a agregar, dentro de lo que creemos, vamos a hablar del primer pilar importantísimo para nuestra fe, que lo vamos a poner así, los dogmas. Fíjense a ver si lo podemos ver ahí. Ahí tenemos. Los dogmas son el primer pilar de este fundamento de nuestra fe. ¿Qué significa? ¿Qué es un dogma? Hay mucha gente que no sabe lo que es un dogma, ¿no? Para nosotros, miembros de una misma iglesia católica, apostólica, romana, tenemos creencias que son básicas, esenciales. Es parte de la fe primera, de la fe más importante, de la fe que no se discute, es decir, de la fe más profunda que nos une a todos nosotros. Bueno, esas verdades más profundas que nos unen a todos como iglesia son lo que nosotros llamamos los dogmas, ¿no? Hay muchísimos dogmas, es decir, verdades fundamentales de nuestra fe que forman parte de esos pilares básicos en los que se apoya nuestra vida de oración, nuestra vida espiritual, nuestra vida litúrgica, todo lo que hacemos en la iglesia, en esta iglesia peregrina, se apoya en estas verdades esenciales. Por ejemplo, bueno, todos compartimos que existe un cielo. El cielo es un dogma de fe. Compartimos. Quien no crea en el cielo, podríamos decir, está fuera de nuestra fe, porque es parte de la verdad esencial de nuestra fe la existencia del cielo. También forma parte de nuestra fe católica la existencia del infierno, pero como existencia, no como lugar donde yo pueda decir fulano está en el infierno. ¿Sí? El infierno como posibilidad de la libertad del hombre de no elegir a Dios, existe. Entonces, esa realidad misteriosa de poder Dios reconocer que yo con mi libertad puedo elegirlo o también puedo no elegirlo, forma parte de la fe católica. Quien no crea en la existencia del infierno estaría fuera de nuestra fe, porque es un elemento esencial de nuestra fe. Por ejemplo, también la existencia del purgatorio es otro dogma en nuestra iglesia. Es decir, creemos que aquellas almas que mueren sin terminar de purificarse, de limpiarse, de prepararse para ver el rostro de Dios, bueno, pasan por una etapa espiritual que nosotros llamamos purgatorio. ¿Ven? Y así podría estar todo el taller nombrando un montón de dogmas. Aquí tenemos también conectada por Zoom, está Isabel, que quincenalmente nos ofrece los días domingos un taller sobre María, sobre la Santísima Virgen. Y ustedes saben que tenemos 4 dogmas de la Santísima Virgen que son también pilares de nuestra fe, que a tal punto que cualquiera que esté negando alguno de estos 4 dogmas proclamados de la Santísima Virgen, no estaría formando parte de nuestra fe. Es decir, yo no puedo encontrar un católico, apostólico, romano que me diga, Nico, yo soy de la iglesia, pero no creo en la virginidad de la Santísima Virgen, no creo que María fue asunta a los cielos. O sea, son dogmas, son verdades esenciales que nos van uniendo a todos. Esto forma parte de nuestra fe y forma parte de los pilares de nuestra fe. O sea, sin el cual no podemos proclamarnos católicos, apostólicos romanos. Los dogmas, entonces, son una parte esencial de nuestra vida de fe. ¿Es lo único? No, por supuesto. Los dogmas son, por decirlo de alguna manera, serían indiscutibles, ¿sí? No podríamos sentarnos a la mesa y decir, bueno, vamos a ver qué dogma dejamos y qué dogma no dejamos. En realidad es la base, es lo esencial, ¿sí? A partir de ahí se desprenden muchísimas otras cosas, muchísimos otros temas espirituales
que podrían ser sujeto de, y bueno, yo estoy más de acuerdo con esta postura, yo estoy más de acuerdo con esta otra postura de este otro teólogo, yo creo más de esta manera, yo creo más de la otra. Eso es tema discutible, pero los dogmas no son tema discutible. Vamos a poner un ejemplo para que sea más práctico y entendible, ¿no? Recién dijimos que uno de los dogmas es la existencia del purgatorio. No existe un católico que pueda decir yo no creo en la existencia del purgatorio. Ahora, sí existen católicos que puedan decir, bueno, yo creo que el purgatorio puede ser de esta manera. Otros teólogos dirán, bueno, yo creo que el purgatorio podría ser de esta otra manera. Pero todas estas son posturas teológicas, espirituales, de reflexión sobre lo que podría ser ese misterio que todos creemos, de esta existencia del purgatorio como un estado del alma que camina hacia la visión eterna de Dios, ¿no? Pero la existencia del purgatorio es una cuestión de dogma. Ahora, la forma en que existe esa realidad espiritual del purgatorio es tema discutible y dentro de la iglesia no te hace fuera, no te hace apartado, no te hace hereje, que vos puedas tener determinada postura o determinada postura. Pero sí hacia la esencia de la fe el proclamar la existencia de un purgatorio. ¿Se entiende hasta aquí los que están por Zoom? ¿Se va entendiendo? Bien, cuando quieran cualquiera puede preguntar, prender el micrófono, no hay ningún problema. Dentro de lo que creemos, de los fundamentos de nuestra fe, hay muchísimas verdades. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, verdades que nos enseña hoy el Papa León XIV. Tenemos verdades que nos enseñan también desde lo que antes eran las congregaciones y ahora son los dicasterios en el Vaticano. Tenemos también verdades que nos enseñan, vamos a ponerlo aquí para que se entienda mejor, ¿no? Por debajo de los dogmas, tenemos también lo que nos enseña el Santo Padre, por ejemplo. También tenemos los dicasterios, dicasterios dentro del Vaticano. También tenemos lo que puedan enseñar las conferencias episcopales, que también, según cada país, van enseñando, van bajando las enseñanzas de la iglesia a cada uno de los países en los que están. También podríamos decir que cada obispo o los obispos en las diócesis también de alguna manera van enseñando parte de estas verdades de la fe al pueblo de su rebaño, al pueblo encomendado de su diócesis, encomendado. Pero también tenemos, podríamos decir también, no solo los obispos, sino los párrocos en cada una de sus parroquias, también bajan enseñanzas de todo esto que creemos como iglesia. Aquí la pregunta es muy importante. ¿Tiene la misma intensidad lo que puede enseñar un párroco que lo que puede enseñar un obispo, que lo que puede enseñar una conferencia episcopal, que lo que puede enseñar un dicasterio, lo que puede enseñar otra institución dentro del Vaticano, lo que puede enseñar el Santo Padre? Incluso, yo no lo puse aquí, lo podríamos poner aquí también, por debajo de dogmas, podríamos hablar de los concilios ecuménicos, ¿no? Son distintas esferas, podríamos decir, dentro de la iglesia, donde también nos brindan consejos, formación, enseñanzas, herramientas. Pero uno tiene que tener en claro que el núcleo de nuestra fe está en los dogmas. Por supuesto, y acá no lo puse, pero también es importante, junto al lado de los dogmas, podríamos hablar de todos los elementos de la tradición en la iglesia, ¿no? Fíjense, y a un costado del dogma podríamos poner aquí también las sagradas escrituras. Fíjense, vamos a poner aquí las sagradas escrituras, o para que se entienda mejor, le ponemos escrituras, ¿sí? Fíjense, los dogmas cumplen una función esencial para unirnos como iglesia, ¿no? Tomando de las escrituras,
tomando de la tradición de la iglesia. Pero también tenemos otro tipo de enseñanza. Y la pregunta que hicimos recién es, ¿tienen el mismo nivel de fortaleza dentro de la iglesia lo que me enseña un párroco, lo que me enseña el obispo, lo que me enseña la conferencia episcopal? No, por supuesto que no. Lo que nosotros tenemos que distinguir es cuál es entre todo lo que se enseñan, es todas estas esferas, hay muchas más, yo pongo las que más conocemos, ¿no? Distinguir lo que es enseñanza de la iglesia y en qué nivel está esa enseñanza de la iglesia, de lo que puede ser una cuestión personal, incluso de un obispo, de un párroco y demás, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda, ¿no? Un Nicolás, párroco, sí, perdón, Isabel, te escuchamos. yo lo que diría es que mientras esas enseñanzas no, no se salgan de lo fundamental, que usted dijo, de los dogmas, de las escrituras, de la tradición, mientras esté basada en esas, bueno, posiblemente uno podría tomarlas esas enseñanzas, pero como dice usted, pienso yo que hay que tener discernimiento para saber que esas enseñanzas del obispo, de un concilio, está basada justamente en la doctrina que siempre ha creído y enseñado la iglesia, ¿no? Exacto. Bueno, esto que vos estás diciendo tiene que ver con, bueno, esto que me habla un representante dentro de la iglesia, me lo está hablando para enseñarme un punto de doctrina de la Iglesia Católica o me está dando una opinión personal. El primer filtro que nosotros tenemos que hacer es entender, ¿esto que yo recibo es una mera opinión de esta persona o realmente es una enseñanza de la Iglesia? Y si es una enseñanza de la Iglesia, es una enseñanza de la Iglesia de este tiempo, es una enseñanza de la Iglesia que tiene el peso de siglos de historia y de tradición en la Iglesia, o no. ¿Me siguen? Siempre hay que evaluar el grado de profundidad de esa verdad que me es enseñada. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se entienda de estas cosas, ¿no? Eh, la otra vez hablaba con una persona que me decía, bueno, el párroco de mi parroquia no quiere que yo reciba la comunión en la boca. El párroco les dice a todos que la única manera que él va a dar la comunión es en la mano, ¿no? Entonces, hay gente que se confronta con esto, porque dice al final, ¿la iglesia me está diciendo eso o no? Porque yo me cruzo a la parroquia de enfrente y resulta que es distinto. O sea que estamos hablando de que al parecer estas posturas de este párroco son más una cuestión personal de él que una tradición de la iglesia o una enseñanza de la iglesia bajada a mi comunidad parroquial. Uno como laico, formándose, y para eso tenemos este taller de los lunes, tiene que entender esto que pasa. ¿Es realmente una norma de la iglesia? Porque por ahí la iglesia puede decir, establecemos para toda la República Argentina la única forma de recibir a Jesús Eucaristía sea en la mano. Podría decirlo en la conferencia episcopal, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que cuando estábamos en pandemia, ¿no? El tema del contagio y todo, bueno, se recomendaba la comunión en la mano para evitar la saliva, ¿no? Y darla en la boca. Pero la pregunta es, este caso ejemplo concreto, tiene que ver con una directiva de la Iglesia universal sobre este tema, tiene que ver con una directiva que pueda hacer el obispo de esta diócesis interesado en esto, o simplemente es algo que el párroco está teniendo en su comunidad. Esto es importante porque muchas verdades de nuestra fe nosotros tenemos que discernirlas, ¿no? Esto que me está enseñando este sacerdote, ¿realmente es enseñanza de la iglesia? ¿Es una postura de él personal? A veces los párrocos o los sacerdotes en la misa, en las homilías, no hacen esta distinción de ahora voy a decir mi opinión personal y ahora voy a estar enseñando el magisterio de la iglesia. Y si un sacerdote eh, dice como opinión personal algo que en el fondo eh, no aclara que es su opinión y lo muestra y da a entender que puede ser el pensamiento de la iglesia y lleva a confusión, porque la gente piensa, bueno, si lo dijo
párroco debe ser que la iglesia está diciendo eso, y a veces no. A veces los párrocos no saben separar que en la homilía tienen que transmitir 100% las enseñanzas de la iglesia y a veces transmiten sus opiniones personales sobre muchos temas. Entonces hay que estar atento y ser laicos formados, y por eso estamos haciendo también este taller para discernir, bueno, esto que me está presentando, ¿es opinión personal? ¿Es doctrina de la iglesia? ¿Y hasta qué punto tengo yo, y ahí viene otro tema de este taller, la obligación de obedecer eso que me están transmitiendo? ¿Me siguen? Volvemos al ejemplo del sacerdote que decía, yo solamente doy la comunión en la mano, ¿no? Uno, en ese caso, sabiendo que la iglesia autoriza tanto la comunión en la boca como en la mano, uno puede reclamarle al párroco, yo no quiero recibirla en la mano, yo quiero recibirla en la boca. Entonces, hay que reconocer y formarse para entender cuáles son nuestros derechos y obligaciones y dentro de la iglesia, ¿no? Esto es muy importante. El Concilio Vaticano II marcó mucho esto de los derechos y deberes de los laicos. Y a veces no lo sabemos porque no nos formamos y, como lo dice simplemente una figura de autoridad dentro de la iglesia, no apelamos, no confrontamos, no nos quejamos y con, con el deseo de permanecer unidos, terminamos accediendo y obedeciendo cosas que en el fondo son cuestiones personales del otro y no son realmente normas de la iglesia para con nosotros. ¿Se entiende? Bien, volvemos aquí al gráfico. Estamos hablando de todo lo que creemos, ¿sí? El catecismo, en su primera parte, hace toda una síntesis de todos los elementos de nuestra fe. Y esto es importante que uno lea, porque cuando vos lees toda la primera parte del catecismo, te haces una idea de cuáles son los elementos fundamentales de la fe de la Iglesia Católica. Por ejemplo, nosotros creemos en los ángeles, ¿sí? De hecho, hay muchos ángeles con presencia bíblica. Piensen en el ángel Gabriel, ¿no? Rafael, etcétera. Pero una cosa es que creamos en nuestra fe en la existencia de los ángeles y otra cosa es todo el merchandising que tenemos hoy de los ángeles y de esto y hacer lo otro con el ángel, de invocar al ángel de esta manera y de la otra y tirar este incienso para que el ángel haga tal cosa. O sea, toda esta merchandising angiológico, podríamos decirlo, no forma parte de nuestra verdad esencial de la fe, pero sí forma parte de nuestra fe esencial la creencia en la existencia de los seres espirituales, puramente espirituales, que llamamos ángeles. De hecho, también forma parte del dogma de nuestra fe la existencia de ángeles que obedecen a Dios, que llamamos ángeles buenos, y también la existencia de ángeles que se rebelaron a obedecer a Dios desde su misma creación, que llamamos ángeles malos, con el demonio Lucifer a la cabeza, como estos ángeles que también lo siguieron a él. Es decir, vuelvo al mismo tema. En cuestiones de fe, tenemos que separar cuáles son los puntos más importantes de nuestra fe y cuáles son temas secundarios. Si nosotros no separamos esto, pensamos que temas secundarios forman parte del tema principal de la iglesia y a veces no lo es. A veces son temas discutibles. Por eso volvemos al mismo tema que iniciamos este taller, ¿no? Lo único indiscutible son los dogmas dentro de la iglesia. Después, todos los otros temas pueden estar sujetos a debate, a reflexión, a quizás a buscar cambios, quizás a reflexionar sobre una actualización de esos temas. De hecho, y con esto también cerramos este punto, todos sabemos que la revelación de Dios se terminó, comenzó en el Antiguo Testamento y se terminó con la muerte del último apóstol. Para nosotros, para la Iglesia Católica Apostólica Romana, Dios terminó de revelar todo lo que tenía que dar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento con Jesús, y con la muerte del último apóstol se cierra lo que es el proceso de la revelación de Dios a la humanidad. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que Dios ya no tiene nada nuevo para revelar a nosotros. Pero eso no significa que la iglesia y nosotros no podamos seguir profundizando esa revelación que Dios realizó. ¿Se entiende? Vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos el misterio de, por ejemplo, la virginidad perpetua de María. Tenemos el misterio de la Inmaculada Concepción, de la Santísima Virgen. Tenemos el misterio, bueno, de María, por supuesto, Madre de Dios, la Teotocos. Y tenemos el misterio de María asunta a los cielos. 4 grandes dogmas de la Iglesia. Esos 4 dogmas marianos son indiscutibles, ¿sí? Es decir, que todos los que estamos dentro de la Iglesia lo compartimos, los creemos y lo proclamamos. Pero cada uno de esos dogmas también necesita una interpretación, una profundización de ese misterio. Combinemos entre todos que no es lo mismo la idea que se tenía de la concepción, de la, perdón, sí, de la concepción espiritual de Jesús, de la virginidad perpetua de María, hasta hace unos siglos atrás, cuando no sabíamos nada del óvulo, del espermatozoide, y en las culturas judías, por supuesto, se creía que era el varón únicamente el que aportaba la semilla de la vida a la mujer. Convengamos que estamos años luz de lo que se creía hace siglos atrás a lo que creemos hoy, que se da la concepción a través de todo lo que es el óvulo, el espermatozoide y toda la vida a través de la unión de estas dos células. Eso no significa que el dogma cambie, pero sí nos ayudan, por ejemplo, los avances científicos, los avances de la medicina, los avances de la ciencia, para poder entender mejor, para poder profundizar mejor el misterio que encierra esos dogmas, especialmente los que tienen que ver con el nacimiento de Jesús. ¿Me siguen con esto? No sé si se entiende. No se trata de negar los dogmas, ya están, son así, nos unen con nuestra fe como iglesia, pero sí estamos llamados, y yo creo que es un deber moral de todo católico y de la iglesia misma, del magisterio eclesiástico, poder profundizar, acorde al nuevo conocimiento humano que tenemos, profundizar este misterio de cada uno de estos dogmas, ¿no? Imagínense usted, voy a poner otro ejemplo para que se entienda. Hace muchos siglos atrás, el ser humano creía que la Tierra era única, ¿sí? Y que el cielo estaba arriba, la Tierra era plana, según la concepción, digamos, incluso en los tiempos de Jesús y antes de Jesús también, ¿no? Para los judíos. Entonces, había una concepción del mundo muy distinta de la que hoy la ciencia, los satélites, la evolución de todo a nivel científico de la humanidad nos brinda hoy de la Tierra. Pasamos de una teoría donde la Tierra era el centro del universo, a darnos cuenta de que la Tierra en realidad es un planeta que gira alrededor de este Sol y que en realidad hay millones y millones de soles como el nuestro, más grandes o más pequeños, y que el universo es muchísimo más grande de lo que nos imaginábamos hace siglos atrás. Por lo tanto, la interpretación de estas verdades de nuestra fe necesitan ser actualizadas, profundizadas en virtud del avance del conocimiento humano. Eso no significa negar los dogmas, al contrario, significa exprimir los dogmas para poder conocerlos en mayor profundidad, utilizando las herramientas que hoy la ciencia tiene, aprovechando el conocimiento humano que hoy tenemos para poder verlo mucho más profundo. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que queremos decir nosotros cuando decimos también la revelación de Dios está terminada. Dios ya reveló todo lo que quería revelar, pero el conocimiento nuestro de esa revelación de Dios todavía no terminó y va a seguir profundizándose. Esa tarea es la que hoy, y lo vamos a agregar aquí también en nuestro PowerPoint, hoy esa tarea es la que realiza, lo vamos a poner aquí abajo de todo,
el magisterio eclesiástico. El magisterio eclesiástico cumple, y lo vamos a poner de manera especial aquí en rojo para que se vea bien, la función principal del magisterio eclesiástico es explicarnos hoy esas verdades de la fe en torno también, ¿por qué no?, a los avances científicos, al avance del conocimiento humano, a la evolución que nosotros tenemos. Esa es una función del magisterio, es interpretar las verdades reveladas por Dios, tanto en las Sagradas Escrituras como a lo largo de la tradición de la Iglesia, también para nosotros, los ciudadanos del siglo XXI, con los conocimientos que tenemos en el siglo XXI. Aquí el magisterio eclesiástico cumple una función clave, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante formarnos en la fe, por eso es muy importante estar haciendo estos talleres los lunes, ¿sí? No es un taller más, es un taller para formarnos en la fe, para entender qué nos está enseñando la iglesia hoy, 21 siglos después de la venida de Jesús y más de 40 siglos desde que Dios le habló a Abraham. En todos estos siglos pasaron cosas, la humanidad evolucionó, nuestra fe va madurando. Bueno, el magisterio eclesiástico tiene que ayudarnos en ese proceso de madurar nuestra fe, ¿no? Por eso es importante leer los documentos del magisterio. ¿Cuáles son los documentos del magisterio? Bueno, el magisterio eclesiástico se expresa a través de, ¿por qué no decirlo también?, de todas estas estructuras de la iglesia, ¿sí? Por supuesto que de manera especial el Santo Padre cumple una función muy importante para bajar esas enseñanzas de la iglesia a cada uno de nosotros, ¿no? De más está decir que los concilios sirven como una gran actualización de la iglesia. Pensemos en el Concilio Vaticano II, el último concilio grande que hemos tenido hace 50 años, la función tan importante que cumplió para ayornar, es decir, para actualizar la vida, la fe de la iglesia en los tiempos actuales, ¿no? Piensen ustedes cómo también los dicasterios, el dicasterio de la doctrina de la fe, piensen ustedes las conferencias episcopales para actualizar esas verdades de la fe en tal país. Piensen en el trabajo pastoral que hacen los obispos en su diócesis para poder bajar esa verdad de la fe al pueblo encomendado en esa diócesis. Y piensen también en la tarea de los párrocos en cada una de sus comunidades, cómo bajar esa doctrina de la Iglesia Católica en la situación concreta de cada uno de sus fieles. ¿Se entiende hasta acá? Este tema, este cuadrito, podríamos hablar durante un año completo, podríamos hacer talleres y talleres desmenuzando todo esto. Pero yo quiero avanzar, porque no solo forma parte de los fundamentos de nuestra fe, esto que creemos. Recuerden ustedes que decíamos que la segunda parte del catecismo tiene que ver con lo que celebramos. La vida litúrgica de la iglesia, y aquí me meto en el segundo punto de este taller, la vida litúrgica de la iglesia es muy importante, porque no solamente es importante lo que creemos, también es importante lo que celebramos. No es importante solo aquellas cosas que afirmo con mi fe inquebrantable, también es importante lo que celebramos como comunidad. Y aquí entra en juego la vida litúrgica de la iglesia. Y aquí el catecismo hace una división. Primera parte va a hablar de todo lo que es la vida litúrgica de la iglesia, ¿no? Y en la segunda parte, lo concreto de esa vida litúrgica para nosotros se manifiesta en qué? En los 7 sacramentos. Entonces, fíjense acá, todo esto que creemos en lo concreto, en nuestra vida de fe diaria, en nuestra vida litúrgica, se plasma en los 7 sacramentos que forman parte de nuestra vida litúrgica como miembros de la iglesia. Comenzando por el bautismo, que nos hace participar de la iglesia, siguiendo por la Eucaristía, que nos nutre continuamente, la confirmación, que termina de cerrar todo un proceso de iniciación en la fe, de comenzar este camino de madurez hacia la unión con Dios, siguiendo con los 2 grandes sacramentos
de limpieza, de purificación, ¿no? Como es justamente la penitencia y la reconciliación, y también la unción de los enfermos, para quitarnos de nuestras dolencias y enfermedades. Y por último, estos dos grandes sacramentos del servicio a la comunidad, el matrimonio y el orden sagrado. Y aquí tenemos algo que nos confronta también, que nos, por ejemplo, para nosotros, los católicos de rito occidental, como somos todos aquí en América y demás, sabemos que el orden sagrado va por un lado y el sacramento del matrimonio va por otro, cuando sabemos que dentro de la Iglesia Católica de rito oriental pueden convivir en el grado, en el grado diaconal y en el grado sacerdotal ambos sacramentos. Aquí, para nosotros en la Iglesia occidental, solamente el orden sagrado va de la mano con el sacramento del matrimonio en el orden de los diáconos. De hecho, se permite en la Iglesia occidental que diáconos accedan al primer grado del sacramento del orden y acceden al sacramento del matrimonio. En la Iglesia católica, apostólica, romana, pero de rito oriental, ¿sí? También lo pueden hacer los presbíteros. En el grado presbiteral, en el segundo grado del sacramento del orden, también pueden acceder al sacramento del matrimonio. No lo pueden hacer en toda la Iglesia católica los de orden episcopal. Los obispos tienen que ser célibes dentro de la Iglesia católica. Pero bueno, aquí tenemos un tema, por ejemplo, que no nos vamos a meter ahora, pero que es un tema disciplinario dentro de la Iglesia. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que por una cuestión de determinación de las autoridades eclesiásticas, una cuestión normativa, es que se prohíbe, digamos, mejor dicho, se pone el celibato como condición indispensable para la ordenación presbiteral o episcopal. Pero podría no serlo así, ¿sí? Pero bueno, es un tema para un taller aparte. Isabel, estás aquí, querías hacer una pregunta. Claro, yo lo que quería preguntar, ya que estamos en la parte de la celebración, ¿no? Sí, O sea, la parte celebrativa, la liturgia, ¿no? sí. Yo quería preguntar sobre los preceptos de la iglesia, ¿no? Esos preceptos siguen en vigencia, ¿verdad? ¿Qué preceptos, por ejemplo? Porque hay muchísimos. No, 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 esos mandamientos que decimos de la iglesia, preceptos de la iglesia, ¿no? Como participar en la misa todos los domingos y fiesta de guardar, todos esos 7 preceptos de la iglesia. Bien, Están bien. en el catecismo, están. Claro, es muy buena pregunta. Yo estoy, ahora ese tema lo íbamos a ver en el siguiente punto, que tiene que ver con la vida moral, pero lo vamos anticipando, no hay problema, ¿no? Fíjense acá, cuando uno va conociendo la vida de la iglesia, y en este segundo punto celebramos, la celebración del misterio cristiano tiene también toda una normativa. O sea, en la iglesia no es que cada uno hace lo que quiere, sino que existen normas que ordenan, así como están los dogmas para ordenar las verdades esenciales, así como están los distintos organismos dentro de la iglesia para ir ordenando la enseñanza, así como está el magisterio de la iglesia para ir ordenando la enseñanza de todos los temas de la fe católica en el pueblo, ¿no? En los fieles cristianos. Aquí, en esta área, del área litúrgica, también la iglesia tiene normas para ordenar todo lo que es la celebración litúrgica, ¿sí? Lo que vos preguntás tiene más que nada que ver con el punto siguiente, pero aquí, en este punto litúrgico, también tenemos normas. Por ejemplo, cuando el sacerdote va a celebrar algún sacramento, no hace lo que quiere. El sacerdote sigue un ritual. La iglesia establece rituales para la celebración de los sacramentos. Es decir, establece que es un ritual. Es una forma establecida de realizar algo. ¿Sí? O sea, el sacerdote no puede celebrar el bautismo como se le cante. No puede celebrar la Eucaristía como él quiere. Hay normas que estipulan la celebración de cada uno de los sacramentos y cómo tienen que celebrarse esos sacramentos, ¿no? Esos ritos
son los que nos unen también como iglesia, ¿no? Es decir, cuando yo voy a una misa de otra diócesis, yo sé que me voy a encontrar con una misa parecida a la que celebro en mi diócesis, ¿sí? Si cada uno hiciera lo que quisiera, no sabríamos y tendríamos un surtido de cosas en cada lado. En cambio, la iglesia, que es una, por más que esté dividida en diócesis y parroquias dentro de cada diócesis, la iglesia celebra en forma similar cada uno de sus sacramentos. Por supuesto, no vamos a meternos ahora, por supuesto que también hay distintos ritos, formas de celebrar dentro de la iglesia en distintos países y demás, pero no nos vamos a meter ahora en ese tema. Pero en general hay ritos que organizan la forma de la celebración de los sacramentos. Esos son normas que emana la iglesia para todo el mundo, ¿sí? Que parten del Vaticano, que aprueba el Santo Padre, que aprueban los dicasterios respectivos de esos temas. ¿Para qué? Para ir ordenando, por supuesto los aprueban las conferencias episcopales, los libros litúrgicos y demás. O sea, hay todo un entramado para que podamos tener una unicidad de celebraciones de cada uno de los sacramentos. No, yo Pero, le pongo el ejemplo. Por ejemplo, el 1 de enero nosotros decimos, o sea, la iglesia dice que es una misa de precepto. O sea, hasta que, como los domingos, nosotros tenemos que ir a misa los domingos y los días de precepto, como por ejemplo el primero, ¿no? Que es claro, Dios precepto. Tenemos que ir a la misa, cumplir con la misa, porque si no, claro, estamos en pecado. O sea, para la iglesia bien, es obligatorio, dice, ir acá dice el catecismo, ¿no? claro, A eso. Cuando no podemos, y eso se tiene que encargar, digo yo, el párroco de que sus fieles realmente participen de esa misa, dar la misa, ¿no es cierto? No claro, hacer, por ejemplo, una celebración, que ya no sería una misa, por ejemplo, ¿no? bien, bien, Ahora, bueno, esa es una cosa y después hablará usted de los sacramentos, ¿no? Y las bien. celebraciones son otra cosa. Bien, dentro de estas normas que decíamos recién que la Iglesia emana para organizar todo lo que es la celebración litúrgica de la Iglesia, también están estas normas que orientan, que obligan, que comprometen, así como el sacerdote tiene que cumplir con determinadas cosas para la celebración del sacramento, también los fieles tienen que cumplir con determinadas cosas en la participación de la celebración de los sacramentos. Aquí, dentro de todas estas normas, están estas normas de precepto que vos decís también, que muy bien están puestas en el catecismo, que también están puestas en el, y aquí vamos a hablar de un librito que muy pocos conocen, El que es derecho, el Código de Derecho Canónico, porque claro. la iglesia tiene muchísimas leyes, como en un país hay muchas leyes. A mí me gusta poner mucho el ejemplo de lo que pasa a nivel político en un país, ¿no? Supóngase lo siguiente, en donde vivís vos, Isabel, seguramente el intendente determina algunas cosas, ¿sí? Pero por arriba del intendente también vos tenés al gobernador que determina otras cosas. Y por arriba del gobernador vos tenés también el presidente de tu país que determina otras cosas, ¿no? O sea que hay un conjunto de normas que van surgiendo de distintas áreas. En la iglesia pasa lo mismo. Nosotros en la iglesia tenemos normas que vienen directamente del Vaticano, tenemos normas que por ahí impone la conferencia episcopal de nuestro país, tenemos normas que por ahí impone el obispo de nuestra diócesis y por ahí tenemos normas que impone también nuestro párroco, ¿no? Por ejemplo, que la misa de mi parroquia sea a las 6 de la tarde, lo determinó el párroco. Es una norma que el párroco puso. Ahora, por ahí que en la puerta de la iglesia haya un recordatorio de que estamos en los 100 años de nuestra diócesis y tiene que estar ese cartel puesto en la puerta, por ahí el párroco no tiene nada que ver. El obispo mandó a todas sus parroquias a que pongan ese cartel en la puerta. Entonces hay una norma que está ya no emitida por el párroco, sino por el obispo. Por ahí puede pasar que a esa parroquia
a ese obispo le afecte también una norma que no viene de ellos, que la impuso la conferencia episcopal de ese país. ¿Sí? Supónganse, la conferencia episcopal de un país puede establecer, qué sé yo, que por este año de coronavirus la comunión se brinde únicamente en la mano. ¿Me sigue? Entonces, no es una norma del obispo, es una norma de la conferencia episcopal en virtud de la pandemia del coronavirus. Entonces, claro, es una ley por arriba que estamos todos siendo afectados por eso. También puede ser que sea una norma que venga directamente del Vaticano. ¿Me explico? Pero hay que saber discernir cuál es esa norma, qué alcance tiene y qué tipo de obligatoriedad tiene. Recuerden Claro. ustedes que hace unos meses tuvimos un tremendo lío en la iglesia con un documento que sacó el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre el no decirle a María Corredentora o no utilizar el término, ¿no? Bueno, sobre la Virgen María, que claro, todos pensamos que eso afectaba, que era prácticamente un dogma, y no era prácticamente un dogma. Después lo se va a aclarar que justamente tiene que ver con las manifestaciones públicas de la iglesia, etcétera, etcétera. O sea, no voy a entrar ahora en detalle con este episodio, pero lo que terminó pasando es que confundimos el alcance de un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Cuando la Iglesia establece, emite, promulga el Santo Padre un documento, siempre hay que aclarar bien el alcance, la finalidad, qué se entiende por esto, hasta dónde llega, el grado de obligación de los fieles y demás, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Supónganse que eh, la iglesia dice, bueno, la Eucaristía se puede recibir en la boca o en la mano. Esa es una norma de la iglesia. Ahora, la iglesia no aclara si yo tengo que estar de pie o de rodillas. Eso lo deja a mi criterio. Mientras yo acepte recibirla en la mano o en la boca, la iglesia no determina si tengo que estar parado o arrodillado. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que si vos querés ir por tu cuestión de fe y lo demás, eh, arrodillarte y recibir la Eucaristía en la boca, podrías hacerlo. Si vos querés ir de pie y recibir la Eucaristía de pie, también podrías hacerlo, porque la iglesia tiene normas que obligan a todos y también tiene normas que no obligan a todos, sino que lo dejan a criterio de cada uno. ¿Sí? La iglesia no está continuamente determinando cada movimiento de los fieles cristianos. No, está determinando lo fundamental. Ahora, ojo con esto, porque eso da lugar también a que por ahí un párroco quiera coartar los derechos de los fieles con su capricho personal. ¿Me siguen? Es decir, cuando un párroco dice, yo los quiero a todos que vengan y que se arrodillen cuando reciban la comunión, está violentando el derecho de los fieles de recibir la comunión parado. Si la iglesia no establece una obligatoriedad de recibir de rodillas, y así lo mismo al revés, cuando uno en su fe quiere ir a comulgar y arrodillarse y recibir la Eucaristía, y el párroco dice, yo no le voy a dar la Eucaristía hasta que usted no se ponga de pie porque a mí no me gusta eso, está violentando derechos de los fieles que tienen porque la iglesia no ha determinado lo otro. ¿Me siguen hasta acá? O sea, pongo otro ejemplo que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Cuando la iglesia emana el documento de qué hacer con las cenizas, bueno, con la muerte de un difunto, ¿no? La iglesia permite la cremación, ¿sí? La permite, y de hecho en este último tiempo muchas iglesias se han convertido en recepcionistas, ¿no? De la ceniza de los fieles difuntos. Si yo digo, usted no puede cremar, porque ahora en internet hay de todo, ¿no? Hay gente que te dice, no, usted no puede cremar porque le hace mal al alma y Dios castiga todo. Eso no es postura de la iglesia. O sea, uno tiene que conocer los documentos de la iglesia y entender que uno de los derechos de los fieles es poder elegir entre enterrar a un ser querido en tierra o cremarlo, hacerlo ceniza. Cualquiera de las dos
respetando la voluntad del difunto, por supuesto, está bien y está permitido dentro de la iglesia. O sea, por eso hay que entender las normas dentro de la iglesia para saber qué me está permitido, qué no me está permitido y hasta qué punto yo puedo jugar con lo permitido y no permitido. Esto pasa en el mundo civil con las leyes. ¿Me explico? Si yo voy, qué sé yo, voy con, yo voy manejando el auto, ¿sí? El intendente de una municipalidad no me puede quitar el auto si tengo una lamparita quemada del auto, ¿no? Si yo tengo una lamparita quemada, me tendrá que hacer una multa porque no cambié la lamparita o por ahí no tengo la BTV, ¿no? Pero por una lamparita quemada, y por eso solo, no se le puede ocurrir al intendente quitarme el auto o quitarme el registro porque eso excede a lo que la ley establece, ¿no? Las leyes municipales tienen que estar en sintonía con las leyes provinciales y las leyes provinciales tienen que estar en sintonía con las leyes nacionales y las leyes nacionales tienen que estar en sintonía con lo que establece la Constitución de la Nación. ¿Ven? Hay una jerarquía de leyes. Un intendente no puede hacer lo que se le canta, porque sí. Tampoco un párroco puede hacer lo que se le canta. Tiene que tener en cuenta las leyes dentro de la iglesia, las normas dentro de la iglesia y saber entender qué cosas puede obligar a los fieles y qué cosas tiene que dejar a libre criterio de los fieles. ¿Me siguen acá? Esto es muy importante. Yo siempre digo en los talleres, hay párrocos, yo he escuchado hablar a los párrocos, decir, no, usted tiene obligación de venir a mi parroquia porque usted vive enfrente de mi parroquia. Y usted, la iglesia le obliga a venir a mi parroquia. No, la iglesia no le obliga a ir a su parroquia. De hecho, si no se siente bien en su parroquia, si siente que no avanza en su camino espiritual, si siente que el párroco de esa parroquia no es una buena persona, tiene derecho, por su camino espiritual, por su búsqueda de Dios, a ir a otra parroquia donde se sienta mejor, donde se sienta más cómoda, donde se sienta que puede crecer más en su fe y demás. ¿Me explico? El párroco que dice eso está queriendo imponer, coartar un derecho de los fieles por arriba de lo que la iglesia norma. Y eso está mal. Entonces, tenemos que estar atentos. En la vida litúrgica, que es el segundo punto que estábamos viendo aquí recién nosotros, cuando hablamos de lo que celebramos, es muy importante tener en cuenta esto, porque todo lo que celebramos tiene, como decía Isabel, una norma. Hay cosas que cumplir, hay cosas que respetar. Entonces hay que saber bien, ¿no? A ver, si el párroco me dice, usted tiene obligación de venir a la parroquia, yo lo quiero ver a usted en la misa el domingo a la mañana y el domingo a la tarde, porque si no viene a las dos misas, usted va a estar en pecado. Ahí es un error porque la iglesia solamente manda cumplir con la misa de precepto de cada domingo. Es decir, con que yo vaya a la misa de una vez en el domingo es suficiente. Lo que me está diciendo este párroco es, exagera, va más allá de lo reglado, más allá de la ley. Está mal. También podría ir a misa el sábado a la tarde, en las vísperas del domingo, y cumplir también con el precepto, y no ir el domingo a la misa, porque ya fui en las vísperas de domingo, en la misa de sábado por la noche. ¿Me siguen? Entonces, hay que formarse en la fe para entender bien qué se puede, qué no se puede y hasta dónde. Es lo mismo que pasa en el mundo civil. Uno tiene que conocer de leyes, tiene que conocer cuáles son sus derechos y sus obligaciones, porque si no, te duermen, porque si no, perdés la posibilidad de ejercer muchos derechos que por ahí quisieras hacerlo y que no lo hiciste porque no reconociste, no sabías, no estudiaste, no te formaste para conocer cuáles eran esos derechos que tenías o cuáles eran esas obligaciones que también tenés, ¿no? Bien, de este punto también podríamos hacer todo un taller durante el año y no se nos acabaría los temas para poder hablar de esta segunda parte. Pero para no extenderme tanto, vamos a la tercera. También forma parte de los fundamentos de nuestra fe lo que nosotros vivimos, ¿sí? Y aquí entra el tema moral. Todo lo que es formación moral es fundamental también en nuestra vida de fe. Todo lo que yo creo que está bien, que está mal, todo lo que me forme en cuanto a qué hacer, qué no hacer, cómo crecer en mi vida espiritual,
¿Qué me ayuda a avanzar y qué no me ayuda a avanzar? Todo lo que me lleve a formarme en cuestiones morales me va a ayudar muchísimo en mi camino espiritual. Hay gente que no se forma en estos temas, en temas morales. No sabe qué cosa está bien, qué cosa está mal. Y eso lleva a dos opuestos, ¿no? Tenemos por un lado los laxos, donde todo está bien, donde prácticamente no existe algo malo, cada uno haga lo que quiera, y listo, y Dios te ama y punto. Y tenemos el otro extremo, que son los escrupulosos, ¿no? Que ven todo mal, que ven todo pecado, que ven... Ninguna de las dos posturas está buena dentro de la iglesia. Ni el laxo, que no ve nada de moral en las cosas, ni el escrupuloso, que ve todo pecado, todo no cumplimiento en todo lo que hace. Sino que la virtud, como dirían los grandes santos, está en el punto intermedio, el saber conocer qué cosas tengo que hacer, qué cosas no tengo que hacer, qué cosas están bien, qué cosas están mal y qué cosas están a mi criterio. Porque en el mundo moral, esto es importante que lo digamos, en el mundo moral hay cosas que están bien, hay cosas que están mal y hay cosas que son neutras. O sea, que Dios las deja, digamos, a la libertad de cada uno de nosotros. Es decir, ¿está mal que yo mate a alguien? Y sí, está mal, siempre está mal. Hoy, mañana, lunes, feriado, acá en la China, siempre matar a alguien va a ser algo malo. Eh, Ayudar a alguien es algo bueno. Acá en la China, lunes o feriado, ¿no? Eso está bien. Ahora, que yo me ponga una camisa azul, una camisa roja, una corbata verde o lo que sea, no lo hace más moral o menos moral. ¿Ven? Hay cosas que son moralmente neutras, que Dios te lo deja a tu criterio. Pero hay cosas que Dios te dice, esto sí está mal, ojo. Y hay cosas que Dios te dice, esto sí está bien. Entonces uno tiene que formarse a nivel moral para poder entender qué cosas están bien, qué cosas están mal y qué cosas están a mi criterio, son moralmente neutras. Cuando yo me confundo esto, puedo decir que algo y puede ser o no puede ser cuando en realidad es algo malo. Por ejemplo, el aborto, ¿no? Los pro aborto nos querían convencer que el aborto no era algo malo en sí mismo, sino que el aborto es bueno o malo según las circunstancias, por ejemplo. No, el aborto es malo siempre. Lo que puede ser es que una persona no sea responsable de eso. Ya lo hemos visto en los talleres, ¿no? Puede ser que una persona no sea responsable porque no fue libre, porque no sabía, y todos los criterios morales de responsabilidad. Pero el aborto en sí mismo es algo malo, siempre. Porque matar a alguien es malo siempre. Más allá de que la persona después sea o no responsable de eso, ¿no? Por otro lado, volvemos al ejemplo que ponía acá Isabel de los preceptos. Los preceptos son cosas que uno está obligado a cumplir. Por eso son preceptos. Pero después veremos si estoy en pecado o no. Veremos la responsabilidad frente a eso, ¿no? Pongo un ejemplo. No ir a misa los domingos sí está mal, ¿no? Porque la iglesia no solo recomienda, sino que obliga a los fieles a participar en misa de los domingos. Pero bueno, yo puedo trabajar sábado y domingo y no puedo ir a misa porque tengo que trabajar. Por lo tanto, no cumplo ese precepto. Pero tampoco el no cumplirlo contra mi voluntad no me hace pasible de pecado mortal, porque yo no soy responsable de eso, ¿sí? Porque no puedo evitar que me toca trabajar en esta etapa sábado y domingo. Cuando pueda, por supuesto que voy a ir. O una persona que diga, yo quisiera ir a misa el domingo, pero los domingos y los sábados cuido a mi mamá enferma en el hospital y no tengo otra persona que vaya y no puedo ir. Entonces voy a misa el viernes o voy a misa el lunes. ¿Está mal no ir a misa el domingo? Claro, porque la iglesia lo recomienda. Pero una cosa es que esté mal y otra cosa es que yo sea responsable de algo malo cuando yo no tengo la culpa. Yo quedo eximido de responsabilidad frente a eso porque me excede a mi libertad el poder elegir eso, porque por arriba
de la obligación de ir a misa el domingo, está la obligación de cuidar a mi padre o a mi madre, porque no tiene a otra persona, el sábado y domingo en el hospital. Para poner un ejemplo, ¿no? Bueno, así y todo. Las normas morales son las que más tenemos que aprender y conocer nosotros. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a lo laxo. Conocemos personas que dicen, nada es pecado, Dios es amor, ya está, no hay que ver pecado por todos lados. El laxo hace mucho mal a la iglesia, pero también hace mucho mal el escrupuloso, aquel que ve pecado por todos lados, aquel que todo ve mal, todo es pecado, todo vivo en pecado, vivo en la condenación, me voy a condenar, me voy al infierno. O sea, la verdadera formación moral implica que vos entiendas que hay cosas que están bien, que hay cosas que están mal, que hay cosas que Dios la deja a tu criterio. Dios no te guía cada segundo de tu vida. Dios quiere que ames y que ames en serio y que mientras amas vayas creciendo como persona y mientras amas vayas avanzando en tu camino espiritual hacia la unión con Él, ¿sí? A tu ritmo, a tu tiempo, pero avanzando, ¿no? Eso por un lado. Y por último, para que no se nos extienda tanto este taller, el cuarto punto del catecismo va a hablar de lo que oramos, la vida de oración. Todo lo que es el crecimiento espiritual y la oración del cristiano es otro pilar de nuestra fe. Hay gente que va a resumir que la vida del cristiano es creer, y no es solamente creer. El creer es una parte muy importante, porque es importante saber en qué creo. Pero también la segunda parte es también lo que vivimos, lo que celebramos como iglesia. Pero también es importante la tercera parte, que es cómo vivimos, la parte moral. Pero también es importante la cuarta, esta que estamos viendo ahora, la vida espiritual, la oración. Hay mucha gente que yo conozco en la iglesia que sabe mucho, estudió mucho. El punto uno de la fe la tiene clarísimo. O gente por ahí que está muy comprometida a nivel litúrgico en la iglesia. O gente que moralmente es impecable, pero sin embargo no tiene vida de oración. Entonces hay una pata de la mesa que le está faltando, ¿ven? Por eso Juan Pablo II marcó mucho estas cuatro partes del catecismo, ¿no? La pata de la oración, que es la que estamos viendo ahora, es muy importante. Y lamentablemente, lo que yo veo en nuestra iglesia cada vez más es que no crecemos en oración. No enseñamos a los fieles a avanzar en su camino espiritual. No le enseñamos a los fieles a crecer en grados de oración. Nosotros aquí en la comunidad de Unión con Dios tenemos todo un curso especialmente para crecer en grados de oración. Pero esto no se enseña en ningún lado. Tenemos muchísimas parroquias donde no te enseñan. Te enseñan a hacer oración vocal, a repetir solamente un Padre Nuestro, una Ave María, y eso es tu vida espiritual de oración. Cuando es todo un camino enorme de oración que no estamos enseñando. Es más fácil hacer un librito para darle para que la gente repita esas oraciones y de paso los vendemos que enseñarle a la gente a hablar con Dios. Eso es terrible. Hoy por hoy tenemos muchísimos agentes de pastoral más preocupados por vender el librito para que la gente aprenda a hacer esa oración del librito que preocupado porque la gente aprenda a hablar con Dios. Eso es un gran desafío. Es una pata de la mesa de nuestra fe que no estamos desarrollando. Hablar con Dios. Y al hablar con Dios implica un crecimiento en los grados de oración. Y esto no lo estamos enseñando. Nos matamos por enseñar todos los temas de la fe católica, nos matamos por enseñar temas de la liturgia católica, nos matamos por enseñar temas morales, y más de uno muy preocupado por el tema moral, pero no enseñamos los temas de oración, los temas espirituales, los temas que hagan que las personas vayan teniendo un encuentro con ese Dios vivo y resucitado, con ese Dios que está cercano a nosotros, con ese Dios que podemos hablarle, contarle nuestro corazón, llorar juntos, entregarle toda nuestra vida, patalearle, pedirle, agradecerle, llorarle, suplicarle y tener un montón de experiencias místicas, ¿por qué no?, con este Dios vivo y resucitado. ¿Se entiende? Más o menos
queríamos hacer un taller de 1 hora, pero ya pasó 1 hora y media. ¿Les queda alguna pregunta aquí a los que están por Zoom? Aprovechen. No, Nicolás, Dale, bárbaro. Isa, decime, a ver. No, no, la verdad que nada, no, todo bárbaro. Es muy buena toda la explicación. Y con respecto a la oración, es imprescindible, porque es ese encuentro con Dios que es el amor, y si no tenemos el encuentro con esa persona que nos ama, lo demás no lo vamos a poder nunca cumplir. O sea, lo demás, no, cuando nosotros tenemos ese encuentro con Él, podemos hablar y experimentamos también su amor y su misericordia, y le agradecemos, podemos agradecer todo lo que o sea, vemos todo lo que ha hecho con nosotros en la oración personal, porque tenemos que tener nuestro momento de oración personal como comunitaria. Entonces lo demás se nos hace mucho más fácil. Claro. Queremos ir a misa, porque la misa es la gran oración, ¿no? Ese es el gran encuentro con el Dios vivo. Entonces nosotros queremos, que no vamos por cumplir, ¿no? Queremos no ofenderle, porque sabemos cuánto nos ama y cuánto nos sufre cuando nos ve en pecado, ¿no es cierto? Entonces ahí tratamos de salir o sea, de no ofenderlo, de ir al sacramento de la confesión, para que después también podamos recibirlo en la Eucaristía con un corazón reconciliado. Bueno, o sea, yo creo que sí, yo pienso que empezaría no con la última parte, o sea, la última parte sería la primera para mí, ¿no? Qué lindo. Bueno, eso está muy bueno. Esto que dice Isabel, ¿no? La última para la vida de oración sería la primera. Y yo lo enseño siempre en los talleres esto, ¿no? Porque no es lo que sepas sobre Dios, la primera parte, la fe. No es lo que sepas sobre Dios que te va a llevar a Dios. No. No es solo lo que celebres, porque si celebras sin conocer a Dios, no sirve para nada. Sí, lo celebrás y listo. No es solo la vida moral, porque no es solo que tengas un comportamiento ético irreprochable lo que te va a llevar a Dios, sino lo que te va a llevar a Dios es tu experiencia con Él, de hablar con Él, de dialogar con Él. Por eso es cierto esto que dice Isabel. La oración es el más importante de estos pilares, fundamentos de nuestra fe. Si te gustó este taller, te quiero recordar que todos los lunes a las 21 horas de Argentina tenemos este espacio de Hablemos de la Fe Católica, para hacer preguntas espirituales, para confrontar, para abrirnos la cabeza, para reflexionar, para hacer teología y, ¿por qué no?, para encontrar respuesta a muchas de las preguntas y los interrogantes que nos hacemos en nuestro camino espiritual. Si te gustó este video, aprovechalo, ponele me gusta, envíame tus comentarios, sumate a la comunidad virtual de Unión con Dios, que tenemos muchos recursos para que puedas avanzar en tu camino espiritual. Hay muchas comunidades que me dicen, no tenemos formación en nuestra parroquia, no tenemos formación en nuestro grupo de oración, no hay formación, no hay nadie que nos venga a enseñar. Bueno, aprovechen, súmense a la comunidad de Unión con Dios, súmense aquí por Zoom, participen, aprovechen estos espacios únicos dentro de nuestra Iglesia Católica para poder hablar de nuestra fe, para poder preguntarnos y para poder crecer juntos hacia la unión con Dios. Gracias a todos por quedarse conectados. Nos vemos en los siguientes talleres, que hay talleres toda la semana para aprovechar. Gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo taller y en el próximo video. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Dios lo bendiga. Gracias a vos también. Muchas bendiciones.